Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos los pastores, los hermanos, en el Estudio Bíblico Pastoral. El día hoy nos toca número 17, el libro de San Mateo capítulo 8, voy a leer. Cuando descendió Jesús del monte, les seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor,
permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta el versículo 22 he leído. Hasta la pasada clase nosotros hemos compartido la palabra de Dios desde San Mateo hasta San Mateo capítulo 5 hasta San Mateo capítulo 7, donde sale la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de terminar predicación, su palabra ante todas las multitudes, descendió de la montaña y luego está encontrando muchas personas, y también Jesucristo encontró muchos enfermos y estaban sanando. Pero ¿sabe qué? Como Jesucristo estaba sanando a los enfermos, por ejemplo, acá sale un leproso. Normalmente, ¿no? El leproso no puede acercar a los sanos. Por la ley ya debería ser apedreado. Por esa razón, siendo leproso, ya estaba siendo inmundo. Por eso, por la ley dice que cuando descubra su enfermedad, en aquel entonces, leproso ya tiene que decir ante la familia y ante otro, yo soy leproso. En aquel entonces el leproso no puede vivir en la casa como persona normal, sino que siendo leproso tenía que quedarse en un lugar juntos entre los leprosos. Significa que de repente cuando tiene la enfermedad lepra, la gente ya pierde su derecho, todo derecho. Ya no puede vivir con su familia. Si tiene su esposa, tampoco puede vivir como matrimonio. Además, tenía su casa o bienes, no importa, todo tiene que dejar, ya tiene que huirse, quedándose en un lugar donde está ubicada para los leprosos. Además, cuando se encuentra a los sanos, tiene que tapar sus labios por su mano y luego tiene que gritar: ¡inmundo! 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 ¿Por qué? Cuando grita leproso, los sanos escuchan, ya los sanos tienen que escaparse, porque no tiene que encontrar entre dos. Eso es la posición de leproso. Pero imagínense, ¿no? Y un día este leproso estaba observando que mucha cantidad de gente estaban subiendo a la montaña. Tenía curiosidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está surgiendo en la montaña? Por eso creo que él estaba acercado a la multitud secretamente, como tapando de su rostro, ¿no? Pero estaba escuchando la palabra de Jesucristo. Poco a poco estaba llegando confianza hacia nuestro Señor Jesucristo.
Por fin, cuando vio que Jesucristo descendía de montaña, se acercó y luego le dijo con esta palabra. ¿Cómo decía? El versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Ya, preguntémonos. ¿Ese hombre quería ser limpiado de su enfermedad o no? Creo que sí. Este hombre durante muchos años perdió la familia, derecho. Entonces, ¿cómo podía sustentar cada día? Siendo mendigo, porque más peor que mendigo, ¿no? Ya tenía que comer. Pero los sanos insultan, tiran la piedra y ya no quería conversar. Por eso no quería dar comida, ¿no? Más peor que la vida de los perros, es cierto. Hoy en día los mascotas ya tienen cama, comida especial. También hay peluquería para los perros, gatos. Wow. Cuando se corta pelo ya se ve muy lindo ya. Entonces, la vida de los leprosos, miserable, miserable. Por esa razón, nosotros podemos pensar en sus corazones qué cantidad de deseo quedaría para ser sano. Con mucha humildad, con todo deseo, estaba llevando. Anteriormente, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, en esa época como 1970 por ahí, hay un dicho para los hombres que estaban a punto de morir. No hay medicina, no hay recuperación. Para ellos hay una medicina. ¿Cuál es? Profundo de pozo de excremento y saca algo y le puede hervir y puede dar. Entonces, mire, excremento que estaba podrido durante un año. Entonces, ¿quién quisiera comer eso como si fuera medicina? No he visto que había comido, pero hay un dicho. Estaba a punto de morir alguien. Sí, toma esto, se curará su enfermedad. Entonces la gente toma. Así dice. Y algunos también. Hasta la carne de muerto la gente. Y se saca de tumba. Así dice. Hay un dicho. Significa que en la época, hace tiempo, en Corea del Sur, ¿no? Surgía alguna palabra. No es como positiva, ¿no? Aprobada, sino que era como un dicho, solamente una palabra. Pero para los hombres enfermos que estaban a punto de morir, puede escuchar como si fuera buena noticia. Así es. Entonces, este hombre, ¿no?, se postró ante Jesucristo. La verdad que él tenía este deseo, Señor, yo quiero ser sano. Pero él no tocó sobre su deseo, porque él sabía que no importa el deseo de él, sino que él quería saber
el Señor Jesucristo tiene este deseo o no, quiere sanar a mi enfermedad o no. Eso es. Si quieres, puedes sanarme. Entonces, en el corazón de este leproso tenía una confianza que Jesucristo es Hijo de Dios, tiene capacidad para curar su enfermedad. Pero él no sabía una cosa: ¿Jesucristo quiere o no? Eso es. En aquel entonces le rogó: Señor, si quieres, puedes sanarme. En aquel entonces Jesucristo, ¿cómo respondió? El versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó. Wow. Extendió la mano. Extendió. Significa que ya extendió la mano de Jesucristo, le tocó. Tocó. Y luego, como dijo: yo quiero ser limpio. Así decía. Entonces, ¿sabe qué? Este libro, San Mateo, está explicando a Jesucristo como el rey de Israel. ¿Sabe qué? El rey trabaja. Pero ¿cómo trabaja? El rey agarrando pala, cavando la tierra ante presencia de los ministros. Ministros de defensa, ya descanse, yo voy a acabar. ¿El rey trabaja sudando? No. El rey solamente trabaja por la palabra. Ministro, venga. Sí, Señor, majestad. Tiene que preparar dinero. 100 millones de dólares. Tiene que entregar a funcionario. Sí, Señor, majestad. Así responde. Porque el rey no actúa con cosas difíciles, ¿no? Sino que solamente habla. Jesucristo estaba siendo como el rey de Israel. Pues yo quiero ser limpio. ¿Ya? Dentro de la palabra de Jesucristo tenía gran poder y cambiar el ambiente, la situación y todo. Por eso, ¿cómo fue? Y al instante su lepra desapareció. Así dice. Wow. ¿Cómo podía desaparecer? Siendo leproso. La enfermedad de lepra, ¿cómo desaparece? Pero según esta palabra dice que instantáneamente su lepra desapareció. Así dice. Qué maravilloso es, ¿no? En la Biblia, cuando habla sobre la lepra, está enseñando acerca de nuestro pecado. Porque ya el pecado es como igual que la lepra. Porque la lepra, cuando produce en su cuerpo, y tampoco sabe. Un leproso que ya tiene la enfermedad lepra, pero no se siente así, no se siente. Pasando uno de como 7 años y sale algo de pus o cambiando de color de piel. Oh, qué raro. Además, cuando pone agua caliente, no se siente.
dolor. Poco a poco, leproso puede sentir acerca de los síntomas, las síntomas, así, ¿no? Entonces, por sí mismo puede conocer como pasando de 7 años y luego, para que sepa otra persona, ya también tiene que pasar muchos años, pasando como 10 años en total, ¿no? Y en aquel entonces la gente se siente, parece que usted es leproso. No se preocupe, es solamente enfermedad normal, no, atopia, no, ya, nada más. No, parecido, lepra, no me digan. Significa que hasta que sepa la gente, otro, ¿no? Ya lleva mucho tiempo. Nosotros cuando nacimos en este mundo, al ver los niños, todo se ve, los niños como angelitos. Por eso sus padres ponen nombre, Ángel, Ángela. ¿Por qué pone este nombre? Parecido ángel. Sí, entonces ya no insulta nada, no pega nada, no hace daño, nada. Pero cuando crece, como que tenga 7 años, 10 años, poco a poco produce algo de síntomas. ¿Eh? Entre los niños se dejan juntos, solamente los niños entre sí se pelean. Su padre mirando en aquel, qué bueno, mi cariño. Y luego su madre ya y se va a otro lado, pega, ¡prash! Mordiendo, molestando, pegando, ¿no es cierto? Y tira arenas hacia su ojo. Nunca enseñó su madre, padre, a su hijo que tiene como 7 años o 5 años, que insulte, que pegue, que tiene que patear a otros. Pero al crecer, normalmente, ¿no? Hace mentira, ¿ya? Mintiendo, robando, haciendo daño. Al crecer, hoy en día en Corea del Sur hay problema, ¿no? Porque hasta que tenga 16 años o 15 años, no sé muy bien, pero hay una ley. Cuando hace daño, ya no puede juzgar a esta persona como adolescente. En Chile, ¿hasta cuántos años no puede juzgarlo? 14. Por esa razón, en Corea del Sur, ¿no? Cuando tenía 14 años, ingresando en el supermercado, robando, llevando cosas, y en la noche también rompiendo vidrio y entrando algo, robando, sea capturado por policía, pero no puede juzgarlo porque dice que ya existe la ley para no juzgar a los niños que no tengan edad, así dice. Por causa de eso está dañando bastante. Además, los niños que tengan 13 años ya saben muy bien sobre la ley, ¿no? Porque algunos adultos enseñan, manipulan. Mire, usted cuando hace daño y robando, ya no será encarcelado, no se preocupe, ya. Teniendo gran valentía y conquistando, haciendo daño. Significa que
Y la lepra produce poco a poco. Lo mismo, cuando nosotros nacimos en ese mundo, no sabíamos en el corazón de nosotros qué hay. ¿Qué hay? Pero creciendo poco a poco ya produce. Mintiendo, robando, haciendo gran daño. Significa que ya va a crecer teniendo muchos frutos de pecado. Pero entre los pecadores, presentado ante Dios, quiere cumplir el mandamiento de Dios. Por esa razón, uno que se siente condenado, Señor, yo soy pecador. Por la ley, yo tengo que recibir castigo eterno. Sufrido, condenado, ya no puede aguantar al pensar que se va al infierno. En aquel entonces, de fondo de su corazón, puede pedir al Señor, Señor, por favor, si quieres limpiarme, Señor. Entonces, cuando pregunta a Jesucristo, Jesucristo, ¿cómo va a responder? Jesucristo, ayer y hoy, para siempre lo mismo, así dice. Por eso, todo lo que está apareciendo de la respuesta de Jesucristo, como dice, yo quiero ser limpio. Significa que si tuviera este corazón como el corazón del leproso, siendo pecador, Señor, yo quiero ser salvo. Si quieres sanar, si quieres salvarme, sí, yo quiero sanarte. Que sea o sé salvo, sé perdonado. Significa que Jesucristo quiere usar su palabra. Jesucristo quiere entregar a nosotros perdón eterno. Pero ¿cómo utiliza su palabra? Por la Biblia. Porque ya había dicho una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por la voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Jesucristo, quitando el pecado del mundo, limpió todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos salvos, limpios, perdonados. Y luego, ¿cómo dice? El versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, lo que digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Significa que este leproso, cuando fue sanado, ya de primero tenía que llevar ofrenda ante los sacerdotes. Imagínense, cuando lleva sacrificio presentando ante los sacerdotes. Un sacerdote le pregunta, ¿con qué propósito vino? Sí, Señor, yo era leproso, pero ahora yo soy sano. En aquel entonces, el sacerdote tiene que observar desde la cabeza hasta pie. Todo tiene que confirmar por la vista. Y luego, él tiene que decir, parece que ya es sano. En aquel entonces, ya él es libre. Puede visitar a su casa, recurriendo a su casa donde él vivía. ¿Cómo va a actuar? Y golpeando la puerta, ¡abra, abra!
mi amor, abra. Entonces, su esposa estaba mirando. ¿Quién es usted? Yo soy Miquel. Miquel era leproso. Yo olvidé, Miquel. No, yo soy, mire. Entonces saliendo su esposa, abriendo la puerta, se ve su esposo limpio, sano. Ah, mi amor, abrazando, llorando. ¿Cómo fue? Mire, yo encontré mi Señor, se llama Jesús. Jesús le curó. Sí, yo también escuchaba este nombre. Wow, qué bendición, aleluya. Significa que cuando la gente se encuentra en Jesucristo, ya hay cambio de su vida, de su salud, y todo cambia. Significa que Jesucristo ayer, hoy, para siempre es lo mismo. Así dice. Jesucristo es igual. Ahora también quiere sanar de nuestra enfermedad. Ahora quiere bendecir a nuestra vida. Ahora Dios quiere perdonar todos nuestros pecados. Jesucristo quiere salvar a los pecadores. Es correcto. Ya el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Imagínense, ¿no? Teniendo 100 soldados. Eso es el centurión. ¿Tiene capacidad o no? Siendo romano, tenía capacidad. Pero en su corazón tenía gran misericordia hacia su criado. Teniendo gran amor. ¿Qué es lo que está enseñando a nosotros? El criado de centurión, el criado de centurión, no aparece su nombre, ¿es cierto o no? No aparece. Pero está a punto de morir. ¿Ya? Hay un hombre enfermo que está acostado en su cama, ya no puede levantarse, ya no puede andar, porque ya gravemente paralítico, ya no podía caminar nada. Gravemente así dice. Por sí mismo no puede. Por sí mismo no puede encontrar a Jesucristo. Por sí mismo no puede hacer nada. Eso es. Pero no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Teniendo relación con su amo. ¿Quién es? El centurión. El centurión estaba llevando la cosa de su criado, ya como si fuera su problema, estaba rogando: Señor, por favor, tenga misericordia de mi criado. Jesús escuchó: está bien, yo iré, yo sanaré. Mientras tanto, Jesucristo estaba yendo para entrar a la casa de centurión, pero centurión impedía: Señor, yo no soy digno de aceptar a usted en mi casa. Solamente hable. Hable nomás, hable. ¿Qué es lo que está hablando? Está considerando en su corazón Jesucristo como el rey de su vida. Eso es. Sirve solamente su palabra. No es necesario venir. Solamente ahora habla, ya se curará. Entonces, Jesucristo tanto quería
que tengan todos los israelitas como misma fe, como esta fe. Pero entre los israelitas no tenían esta fe, es decir, que no creían en Jesucristo, no podían aceptar fácilmente la palabra de Jesucristo, menospreciaban la palabra de Jesucristo, pero únicamente este hombre, el centurión, siendo romano, gentil, él estaba teniendo una regla perfecta. Cuando confía en la palabra de Jesucristo, Jesucristo iba a trabajar. En nuestra vida, ¿cuándo va a iniciar a trabajar Jesucristo? Según mi testimonio, ¿no? Después de aceptar el Evangelio en el año 1990, cuando escuchaba el Evangelio por medio de un evangelista, que Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre y pagó el precio de todos mis pecados. Cuando se resucitó Jesucristo, ya Dios me da promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo permanece para siempre. Jesús ayer y hoy para siempre mismo. Sí o sí tiene que recordarse. El día de hoy, si acepta la palabra de Dios que está escrito en la Biblia, trabajará en sus vidas. Entonces, aceptando, solamente yo acepté esta palabra, promesa, Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hasta ahora, el día de hoy, permanece esta palabra en mi corazón. Dios no va a recordarse de mis pecados. Por eso yo presento ante Dios como justo, santo y perfecto. En aquel entonces, Dios trabaja en mi vida. No solamente en mi vida, sino también Dios va a trabajar en sus vidas. Por esa razón, en la época de la ley y la época de la gracia de Jesucristo, totalmente son diferentes. Porque en la época de la ley, sí o sí, nosotros teníamos que cumplir el mandamiento de Dios. Si no va a cumplir, ya tiene que morir. Pero en el mundo de la gracia de Jesucristo, Jesucristo que vive para siempre, ayer y hoy para siempre, vive lo mismo. Él nos habla: yo quiero ser limpio, yo quiero que reciba perdón de los pecados, yo quiero que usted sea salvo, justo y perfecto. Jesucristo, el día de hoy, está hablando a cada uno de nosotros. También este centurión estaba hablando una cosa maravillosa que nosotros tenemos que aprender. El versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Significa que yo soy soldado. Yo tengo una persona que tiene autoridad más alta que yo. Él me manda, tengo que obedecer. Que vaya, yo voy. Que venga, yo vengo. También yo tengo siervo. Haz esto, hace. Señor, solamente habla, nada más. Solamente hable, mandato, nada más. Se curará la enfermedad de mi criado. ¿Qué calidad de fe está llevando?
Por eso Jesucristo estaba hablando, ¿no? El versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Nunca he hallado. Todos los descendientes de Abraham deberían tener esta fe, pero no, porque estaban teniendo incredulidad contra Jesucristo. Pero el versículo 11, como dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Significa que yo soy de parte de oriente. ¿Es cierto? Creo que ustedes son de occidente. ¿No es así? De norma de dirección de Israel, parte de oriente, Asia, y occidente de Sudamérica. Creo que sí. Entonces, según la explicación de Jesucristo, como dice, se sentará en el reino de Dios con Abraham e Isaac y Jacob. Significa que Abraham e Isaac, Jacob, ¿ellos eran salvos o no? Si no hubieran recibido la salvación, entonces ¿cómo va a sentarse en el trono de reino de Dios? No, jamás. ¿Quién podía sentar en el reino de Dios juntamente con Abraham, Isaac, Jacob? Los que recibieron el perdón de los pecados y los que renacieron, los que recibieron la salvación eterna. Qué maravilloso. Pero el versículo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Crujir de dientes. Así dice. ¿Quién? Los israelitas, siendo descendiente de Abraham. No aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Ese es el problema. El día de hoy, todos los pecadores tienen que pedir al Señor: Señor, si quieres limpiarme, Señor. Sí, Jesucristo limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Ese es el Evangelio. El día de hoy, hasta acá. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día de hoy nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Dios es bueno. Por eso cada día Dios nos protege, Dios nos bendice. A través de este estudio bíblico pastoral, muchos hermanos pastores están recibiendo la gracia del Señor y también recibiendo la bendición del Señor. Espero que el Señor abre camino para que mucha gente pueda escuchar esta verdad, Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo tan especial para nuestra vida, para poder escuchar la palabra de Dios. Señor, bendiga a todos los pastores, los hermanos que están escuchando esta palabra, para que prediquen todas las palabras que escucharon, aprendieron al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.